Durante la cena, mi mamá dijo, «Deberías visitarnos más seguido». Yo dije, «No puedo. Todavía no le has dicho a tu esposo que yo existo». La mesa entera se quedó en silencio. Mi mamá se casó con Richard hace 3 años. Boda enorme, 200 invitados. Ceremonia en un viñedo que costó más que mi salario anual. Yo no fui invitada. Ella le dijo que yo estaba estudiando en el extranjero y que no podía asistir. Esa mentira se volvió permanente. Verás, Richard viene de dinero antiguo, del tipo donde el nombre de tu abuelo aparece en alas de hospitales. Cuando mamá lo conoció a los 52, recién divorciada de mi papá, vio su escape de una vida entera de lucha. Pero la familia de Richard tenía estándares. Su primera esposa venía de una familia adinerada de Connecticut. Su hija fue a Princeton. Yo no encajaba en ese cuadro. Yo era la hija de su primer matrimonio, ese que ocurrió cuando tenía 19 años, y trabajaba en un restaurante. El recordatorio de la vida que ella estaba desesperada por dejar atrás. Así que me convertí en su sobrina de otro estado. Su esposo cree que mis fotos en su teléfono son de su ahijada. Cuando llamo, ella sale afuera. Cuando le escribo, borra los mensajes al instante. En las cenas familiares, yo sigo el juego. Sonrío, asiento, finjo que soy alguna pariente lejana agradecida por la invitación. Durante 3 años guardé su secreto. Asistí a esas cenas cada pocos meses. Vi cómo vivía esa vida falsa. Y no dije nada. Ella me lanzaba esas miradas suplicantes desde el otro lado de la mesa cada vez que yo abría la boca, aterrada de que la delatara. Esta noche fue diferente. La hija de Richard, Vanessa, estaba de visita, quejándose de su búsqueda de apartamento en la ciudad. Mi crédito está perfecto, pero esos caseros quieren 3 meses de renta por adelantado más un garante. Es imposible. Yo no pude evitarlo. Intenta que te roben la identidad. Yo viví en mi onda 8 meses por eso. 93 solicitudes de alquiler, todas rechazadas. Richard parecía genuinamente preocupado. Eso es absolutamente terrible. Tus padres debieron haberse muerto de preocupación. El tenedor de mi mamá chocó contra el plato. En realidad, dije, mirando su cara. Nunca les dije. No quería cargar a nadie. Lo manejé sola. Me duchaba en Planet Fitness, dormía en estacionamientos de Walmart, guardaba mi ropa de trabajo en mi casillero del gimnasio para que nadie lo notara. Richard negó con la cabeza. No me lo puedo imaginar, Sara. ¿Puedes imaginar si Vanessa pasara por eso? ¿Viviendo en su auto? Nos volveríamos locos. Mi mamá estaba pálida, congelada. ¿Lo peor? Continué notando su pánico. Pasó porque alguien robó mi correo del edificio donde vivía hace 2 años. Abrieron 17 tarjetas de crédito a mi nombre. $80,000 de deuda que yo jamás creé. Me destrozó el crédito. Antes de que yo pudiera seguir, mi medio hermano menor, Lucas, que había estado callado, de repente levantó la vista. Espera, ¿tenías un departamento hace 2 años? Pensé que te mudaste a la zona el año pasado. Eso fue lo que dijo mamá. La mesa cambió de energía. Todos estaban prestando atención ahora. No, he vivido aquí toda mi vida, dije con cuidado. La misma ciudad donde mamá me crió. La misma ciudad donde trabajó 3 empleos para mantener las luces encendidas. El mismo edificio donde me robaron el correo. De hecho, el de Riverside donde vivía mamá antes de conocer a Richard. La expresión de Richard cambió. Sus ojos se movieron entre mamá y yo, procesando cada palabra que acababa de decir. Espera un momento, dijo lentamente. ¿El edificio de Riverside? Victoria, dijiste que nunca viviste ahí. Dijiste que creciste en el lado norte de la ciudad. Mamá abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mentiste sobre eso también, continuó Richard, su voz subiendo de volumen. Me mostraste fotos de una casa diferente, una casa que dijiste que era de tu infancia. Lucas dejó su servilleta sobre la mesa. Mamá, no entiendo nada. ¿Sara es tu sobrina o no? El silencio en la mesa era insoportable. Vanessa me miraba con curiosidad, Richard con algo que parecía furia contenida, y Lucas con confusión genuina. No soy su sobrina, dije finalmente, mirando directamente a mamá. Soy su hija, su primera hija, la que tuvo a los 19 años cuando trabajaba como mesera, la que crió sola en ese apartamento de Riverside durante 18 años antes de divorciarse de mi papá y conocerte, Richard. Richard se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué? Richard, déjame explicar. Mamá se levantó, extendiendo sus manos hacia él. Yo iba a decirte, pero... ¿Pero qué? La interrumpió. ¿Cuándo exactamente ibas a decirme que tienes una hija adulta? ¿Después de 5 años? ¿10? Lucas también estaba de pie ahora. ¿Tengo una hermana? ¿Todo este tiempo he tenido una hermana y no lo sabía? Mamá se volvió hacia él, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lucas, cariño, es complicado. No, dije con firmeza, no es complicado.
Es simple, me ocultaste porque no encajaba en la imagen que querías proyectar, porque vengo de la parte de tu vida que te avergüenza, porque soy evidencia de que no siempre tuviste dinero y clase. Vanessa habló por primera vez, su voz calmada pero fría. Por eso siempre cambiabas de tema cuando preguntaba sobre tu vida antes de papá. Dijiste que tu familia estaba muerta, que eras hija única. Mi familia política está muerta. Mamá intentó justificarse. Técnicamente no mentí sobre eso. Técnicamente, Richard caminó hacia ella. Victoria, me dijiste que Sara era tu sobrina, la hija de tu hermano que murió en un accidente. Llorabas cada vez que hablabas de él. Me hiciste sentir terrible por preguntar demasiado. Me quedé mirándola. ¿Inventaste un hermano muerto? Mamá no respondió. Sus manos temblaban mientras se aferraba al respaldo de su silla. «Respóndele», exigió Richard. ¿Inventaste un hermano muerto para cubrir la existencia de tu propia hija? Yo solo. Necesitaba que funcionara, susurró mamá. Tu familia, Richard, tus padres, nunca me habrían aceptado si supieran la verdad. Ya era suficientemente difícil que me aceptaran siendo divorciada. Si hubieran sabido que tenía una hija adulta de un matrimonio anterior con un mecánico. Mi papá no es solo un mecánico, la interrumpí. Tiene su propio taller. Y es un hombre honesto que nunca me ocultó ni me pidió que mintiera sobre quién soy. Richard se pasó las manos por el cabello. No puedo creer esto. ¿3 años? ¿3 años de mentiras? No fue así. Mamá se acercó a él. Yo te amo. Eso nunca fue mentira. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices ahora? Richard se alejó de ella. Si pudiste mentir sobre algo tan fundamental como tener una hija, ¿qué más me ocultaste? Lucas se acercó a mí, mirándome con una mezcla de curiosidad y dolor. ¿Por qué aceptaste? Durante 3 años viniste a estas cenas. Te presentaste como otra persona. ¿Por qué? Era una buena pregunta, una que me había hecho a mí misma cientos de veces. Porque es mi mamá, respondí simplemente. Porque a pesar de todo, la quiero. Y porque cada vez que consideraba decir la verdad, ella me miraba con esos ojos suplicantes y yo me sentía culpable, como si yo fuera el problema. Tú no eres el problema, dijo Vanessa firmemente. Ella lo es. Mamá se volvió hacia Vanessa. Tú no entiendes. Cuando tu padre me conoció, yo no tenía nada. Acababa de salir de un divorcio difícil. Estaba trabajando en una tienda departamental. Y me mentiste desde el principio, terminó Richard. Me dijiste que trabajabas en consultoría de imagen. Era esencialmente lo mismo. No lo era, gritó Richard, y todos nos sobresaltamos. Nunca lo había visto perder la compostura así. Me mentiste sobre tu trabajo, sobre tu pasado, sobre tu familia. Me hiciste creer que eras alguien que no eres. Soy esa persona ahora, insistió mamá. Me convertí en esa persona. Tomé clases de etiqueta, aprendí sobre vinos, leí los libros correctos. Te convertiste en una mentirosa, dijo Vanessa con dureza. Eso es en lo que te convertiste. Mamá la miró con shock. Vanessa, pensé que tú y yo. Pensaste que éramos amigas porque yo era amable contigo. Vanessa se cruzó de brazos. Pero ahora veo que solo eras amable conmigo porque soy la hija de papá, porque me necesitabas para tu imagen perfecta. Eso no es cierto. ¿No? Vanessa señaló hacia mí. Ella es tu hija de sangre y la trataste como una extraña. Yo soy la hijastra y me tratas como si fuera tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque yo vengo con el paquete correcto. Porque soy parte de la vida que querías. Lucas seguía mirándome, como si estuviera viéndome por primera vez. ¿Cuántos años tienes? 32, respondí. Entonces eres 13 años mayor que yo. Sí. Y mamá te tuvo cuando tenía 19. Sí. Él se volteó hacia mamá. Siempre dijiste que me tuviste joven, que fue difícil ser madre a los 32, pero no fue tu primer hijo. Yo no fui tu primer hijo. Lucas, por favor. ¿Cuántas cosas más son mentira? Preguntó Lucas, su voz quebrándose. ¿Cómo creciste? ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Tu familia? ¿Algo de lo que nos dijiste es verdad? Mamá se hundió en su silla, las lágrimas corriendo libremente ahora. Yo solo quería una vida mejor. Para todos nosotros. No para mí, dije con calma. No me incluiste en esa vida mejor. Me dejaste viviendo en mi auto mientras tú dormías en sábanas de 1000 hilos. Richard se volteó hacia mí bruscamente. ¿Sabía ella? ¿Tu madre sabía que estabas viviendo en tu auto? Saqué mi teléfono y abrí mis mensajes. Encontré la conversación de hace 8 meses y se la mostré. Yo. Mamá, perdí mi apartamento. El robo de identidad arruinó mi crédito. ¿Puedo quedarme contigo unas semanas? Ella. No es buen momento. Richard no sabe de ti. Sería complicado explicar. Yo. Voy a terminar en mi auto. Ella. ¿Tienes amigos? Algo resolverás.
Te envío $200. Richard leyó los mensajes, su cara poniéndose roja. Le enviaste $200. Tu hija te dijo que iba a terminar sin hogar y le enviaste 200 malditos dólares. Yo no tenía más en ese momento, se defendió mamá débilmente. Richard maneja todas las finanzas. No me culpes a mí. Richard dio un paso atrás. Tienes una tarjeta de crédito con límite de $50,000 que yo nunca reviso. La uso para confiar en ti. Claramente fue un error. Vanessa tomó mi teléfono y siguió leyendo. Aquí hay otro. Hace 6 meses. Mamá, finalmente encontré un lugar. Necesito ayuda con el depósito. 1,200. Y tú respondiste, no puedo. Acabo de comprar boletos para el viaje a París que planeamos con Richard. $1,200 era demasiado, pero te fuiste a París. Ese viaje ya estaba planeado, dijo mamá defensivamente. No podía cancelar. Claro que podías, dijo Lucas con disgusto. Simplemente no quisiste. Me guardé el teléfono. No vine aquí a exponerte, mamá. Vine porque me invitaste. Porque dijiste, deberías visitarnos más seguido, como si yo fuera la que se está alejando, como si yo fuera la que mantiene distancia. Tienes razón. Richard se volvió hacia mamá. ¿Por qué la invitaste? Si estabas tan desesperada por mantener el secreto, ¿por qué arriesgarte a que viniera? Mamá no respondió de inmediato. Vi algo cruzar por su rostro, algo calculador. Porque pensé que ya no importaba, dijo finalmente. Pensé que llevábamos suficiente tiempo casados, que tu familia me aceptaba, que podía empezar a integrar las partes de mi vida. Integrar, repetí con amargura. Qué palabra conveniente. No presentarme como tu hija, no decir la verdad, solo integrar lentamente para que nadie hiciera demasiadas preguntas. ¿Y qué querías que hiciera? Mamá levantó la voz por primera vez. Que llegara a la primera cita con Richard y dijera, hola, soy una madre soltera divorciada que vive en un apartamento de mala muerte y mi hija trabaja en un call center. ¿Crees que me habría vuelto a llamar? Si no lo hubiera hecho, entonces no valía la pena, respondí. Fácil decirlo cuando no has vivido mi vida, escupió mamá. Cuando no has luchado como yo luché. Cuando no sabes lo que es no tener nada y ver una oportunidad de finalmente tener algo mejor. Yo viví en mi auto, le recordé. Sé exactamente lo que es no tener nada. ¿Y sabes qué nunca hice? Nunca negué tu existencia. Nunca te llamé mi tía en público. Nunca te hice sentir que eras menos que... Lucas había estado callado, procesando todo. Ahora habló, su voz apenas un susurro. Tengo una hermana, y no la conocí hasta ahora. Perdí 32 años de conocerte por... ¿Qué? ¿Por imagen? Me acerqué a él. No perdiste 32 años. Tú tienes 19. Solo perdiste el tiempo desde que tu mamá se casó con Richard. Y no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Pero podríamos haber sido cercanos, dijo Lucas, sus ojos llenándose de lágrimas. Podría haber tenido una hermana mayor, alguien con quien hablar, alguien que... Todavía puedes, dije suavemente, si quieres. Richard observaba todo esto con una expresión que no podía descifrar. Finalmente habló, dirigiéndose a mamá. Necesito todos los documentos. Certificado de nacimiento de Sara. Documentos del divorcio con su padre. Todo lo que demuestre que ella es tu hija. Mamá palideció. ¿Por qué? Porque obviamente no puedo confiar en nada de lo que dices. Necesito ver evidencia. Y luego necesito hablar con mi abogado. ¿Tu abogado? La voz de mamá se quebró. Richard, por favor, ¿podemos solucionar esto? No lo sé, dijo Richard fríamente. Honestamente no sé si podemos. Construiste nuestro matrimonio entero sobre mentiras. ¿Cómo se supone que solucionemos eso? Vanessa se acercó a mí. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo. Tengo mi apartamento. Está a 1 hora de aquí. Quédate en la casa de huéspedes, ofreció Vanessa. No deberías conducir después de todo esto. Y creo que todos necesitamos respuestas. Miré a Richard para confirmación. Él asintió. Sí, quédate. Mañana hablaremos todos con calma. Pero esta noche... Sean miró a mamá con algo que se parecía al desprecio. Necesito espacio. Se fue del comedor sin decir más. Vanessa lo siguió después de apretar mi brazo suavemente. Lucas se quedó un momento más, mirándome como si estuviera memorizando mi cara, y luego también se fue. Quedamos solo mamá y yo en ese comedor elegante, rodeadas de platos de comida a medio comer y los restos de una vida construida sobre mentiras. Destruiste todo, susurró mamá. No, respondí, levantándome de la mesa. Tú destruiste todo cuando decidiste que yo no era suficientemente buena para tu nueva vida. Yo solo dije la verdad. La verdad, rió amargamente. La verdad te dejará sola. Siempre lo hace. Quizás, dije, caminando hacia la puerta, pero al menos será una soledad honesta. La dejé allí, sentada sola en su mansión perfecta, con su vida perfecta desmoronándose a su alrededor.
Y por primera vez en 3 años sentí que podía respirar completamente. Desperté en la casa de huéspedes a las 6 de la mañana. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mamá cuando todo se derrumbó. Alguien tocó la puerta a las 7. Era Vanessa con café y pan tostado. Pensé que necesitarías esto, dijo, entrando sin esperar invitación. Papá quiere hablar contigo en 1 hora, en su oficina. ¿Está enojado? Está procesando. Vanessa se sentó en la cama. Anoche llamó a su abogado y a su contador, y creo que también a un investigador privado. ¿Un investigador? Para verificar tu historia. No te ofendas, pero papá no confía en nadie ahora, especialmente después de que Victoria mintió durante 3 años. No me ofendí, era lógico. Tengo documentos, dije. Mi certificado de nacimiento, fotos de cuando era niña con mi mamá, mensajes de texto, registros médicos donde ella aparece como mi madre. Vanessa asintió. Tráelos todos. Cuanta más evidencia, mejor. Se quedó callada un momento mirando su café. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo lo soportaste? Venir aquí, fingir ser otra persona, vernos actuar como una familia feliz. Al principio fue difícil, admití. La primera cena, cuando tenía que llamarla Victoria en lugar de mamá, casi me levanto y me voy. Pero ella me había rogado tanto por teléfono. Decía que solo sería por un tiempo, que eventualmente les contaría la verdad. Pero nunca lo hizo. No. Y cada vez que venía era más difícil, especialmente cuando Lucas hablaba de su mamá maravillosa, o cuando tú le agradecías por ser una buena madrastra. Vanessa hizo una mueca. Dios, qué incómodo debe haber sido. Lo era, pero también me hacía preguntarme si yo era el problema, si tal vez mi mamá tenía razón, si yo no encajaba en este mundo y era mejor mantenerme separada. Eso es manipulación, dijo Vanessa firmemente. Y es horrible que te hiciera sentir así. A las 8 en punto, bajé a la oficina de Richard con una carpeta llena de documentos. Él estaba sentado detrás de su escritorio con su abogado, un hombre mayor llamado señor Morrison. Buenos días, Sara. Richard señaló una silla. Siéntate. Me senté. Vanessa entró detrás de mí y se quedó de pie junto a la puerta. Necesito ver todo lo que tengas, dijo Richard sin preámbulos. Todo lo que pruebe que Victoria es tu madre. Abrí la carpeta y saqué mi certificado de nacimiento. Lo deslicé por el escritorio. Aquí está mi certificado de nacimiento. Madre, Victoria Elena Campos. Padre, Roberto Martínez. Richard lo examinó cuidadosamente. El señor Morrison tomó una foto con su teléfono. ¿Tienes el certificado de matrimonio de tus padres? Sí. Saqué otro documento. Se casaron cuando mi mamá tenía 18. Yo nací 1 año después. ¿Y el divorcio? Aquí. Les mostré los papeles del divorcio. Se divorciaron cuando yo tenía 18. La custodia nunca fue problema porque yo ya era adulta. El señor Morrison tomó notas mientras Richard revisaba cada documento. ¿Tienes fotos? Saqué mi teléfono y abrí una carpeta. Tengo cientos, desde que era bebé hasta hace unos años. Les mostré foto tras foto. Mamá embarazada, mamá conmigo recién nacida, mi primer cumpleaños, mi graduación de preparatoria con mamá abrazándome. Navidades, cumpleaños, días ordinarios. En cada foto era claramente mi mamá. No había forma de negarlo. ¿Puedo? Richard extendió la mano hacia mi teléfono. Se lo pasé. Pasó varios minutos deslizando el dedo por las fotos, su expresión volviéndose más tensa con cada una. Ella se ve tan diferente, murmuró. Era verdad. En las fotos viejas, mamá no tenía el cabello perfecto o la ropa de diseñador. Se veía cansada a veces, pero se veía real. ¿Tiene cirugías plásticas? Preguntó el señor Morrison. Rinoplastia, rellenos, botox, todo después de divorciarse de mi papá. Antes de conocerte, Richard. Richard cerró los ojos. Me dijo que siempre se había visto así, que tenía buenos genes. Los genes son míos, dije. Yo me parezco a como ella se veía antes de todas las cirugías. Vanessa se acercó para ver las fotos. Es verdad. Sara tiene la nariz original de Victoria y la misma forma de cara. Richard le devolvió mi teléfono. ¿Mensajes de texto? Muchos. Abrí mi aplicación de mensajes. Especialmente de los últimos 3 años, donde me da instrucciones sobre cómo actuar en las cenas, cómo presentarme, qué decir y qué no decir. Leí algunos en voz alta. No menciones tu trabajo en el call center. Di que trabajas en marketing digital. Si alguien pregunta por tu familia, di que perdiste contacto con ellos. Llámame Victoria, nunca mamá, ni siquiera cuando estemos solas en público.
No hables de dinero. No menciones que te ayudo económicamente. El señor Morrison escribía furiosamente. ¿Ella te ayudaba económicamente? Me enviaba $200 o $300 cada 2 o 3 meses. Cuando yo vivía en mi auto, le pedí ayuda real. Me envió $200 y me dijo que lo resolviera sola. ¿Tienes esos mensajes? Sí. Le mostré toda la conversación. Las veces que le pedí ayuda. Las veces que me rechazó. Las veces que me ofreció cantidades pequeñas con condiciones. No le digas a Richard. No menciones que te ayudé. Mantén la distancia. Richard se puso de pie y caminó hacia la ventana. Me mintió sobre todo. Su nombre incluso. ¿Su nombre? Pregunté confundida. Se presenta como Victoria Ashworth Campos. Ashworth era su apellido de casada con su primer esposo, dijo. Un banquero que murió en un accidente. Mi papá no es banquero. Es mecánico. Y no está muerto. Vive a 2 horas de aquí con su nueva esposa y mis 2 medio hermanos. 2 medio hermanos, repitió Richard. ¿Lucas tiene 2 medio hermanos más que no conoce? Sí, Mateo tiene 12, Diego tiene 9. Vanessa se cubrió la boca. Dios mío, Lucas tiene 3 hermanos y no sabe de ninguno. Richard se volteó bruscamente. ¿Tu padre sabe sobre esto? ¿Sobre cómo Victoria te ha tratado? Sabe que mamá se volvió a casar. No sabe los detalles de cómo me ocultó. Necesito hablar con él. ¿Con mi papá? Sí. Si Victoria mintió sobre él también, necesito escuchar su versión. Dudé. Mi papá había rehecho su vida. No estaba segura de querer arrastrarlo a esto. Hablaré con él primero, dije. Si está de acuerdo, pueden hablar. Richard asintió. Justo. El señor Morrison verificará todos estos documentos. Mientras tanto, tengo preguntas sobre las finanzas. ¿Finanzas? Victoria tiene acceso a cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, una cuenta de gastos mensuales. Necesito revisar todo para ver si me mintió sobre el dinero también. El señor Morrison cerró su libreta. Sugiero una auditoría completa. 3 años de gastos. Quiero saber exactamente en qué gastó su dinero, señor Whitmore. Hazlo, dijo Richard sin dudar. Alguien tocó la puerta. Era Lucas. Todavía en pijama, con los ojos hinchados. ¿Puedo entrar? Richard asintió. Lucas entró y se sentó en la silla junto a mí. No me miró directamente, pero podía sentir su nerviosismo. ¿Es verdad? Preguntó con voz ronca. ¿Todos los documentos confirman que eres mi hermana? Sí, respondió Richard. Sara es hija de Victoria. Eres su medio hermano. Lucas tragó saliva. ¿Y mamá realmente te ocultó todo este tiempo? Sí. ¿Por qué? Era la pregunta que todos nos hacíamos. Richard habló antes de que yo pudiera responder. Porque es una mentirosa. Porque construyó su nueva vida sobre una fantasía y Sara no encajaba en esa fantasía. No hables así de mamá. Lucas se puso tenso. ¿Por qué no? Es la verdad. Tu madre negó la existencia de su propia hija por 3 años. Inventó hermanos muertos, esposos banqueros, una vida entera falsa. ¿Qué parte de eso no merece crítica? Ella es mi mamá, insistió Lucas, pero su voz carecía de convicción. Y es mi hija, dije calmadamente. Y eligió su comodidad sobre mí, sobre nosotros, sobre la verdad. Lucas finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Puedo conocerte? ¿De verdad? ¿Como tu hermano? Algo en mi pecho se aflojó. Me gustaría eso. ¿Tienes tiempo hoy? ¿Podemos hablar? ¿Solo nosotros? Miré a Richard. Él asintió. Pueden usar la terraza. Vanessa, por favor, pide que les lleven desayuno ahí. Lucas se levantó rápidamente. Voy a cambiarme. ¿Nos vemos en 20 minutos? Allí estaré. Salió prácticamente corriendo. Vanessa sonrió ligeramente. Le caes bien. Siempre quiso un hermano mayor. Hermana, corregí. Hermana, aceptó Vanessa. Y creo que va a ser muy buen hermano menor. Richard volvió a sentarse. Sara, el señor Morrison investigará todo. Mientras tanto, te sugiero que te quedes aquí unos días. Hasta que tengamos claridad completa sobre la situación. No quiero causar problemas. El problema ya existe, dijo Richard con cansancio. Y prefiero tenerlo todo frente a mí que escondido. Además, agregó con algo parecido a la calidez. Creo que Lucas necesita tiempo contigo. Y francamente, yo también necesito respuestas que solo tú puedes dar. ¿Dónde está mamá? En su habitación. No ha salido desde anoche. Le pedí que se quedara allí hasta que yo decida qué hacer. Asentí. No sabía qué sentir al respecto. Parte de mí quería confrontarla. Otra parte nunca quería verla de nuevo. Ve con Lucas, dijo Vanessa suavemente. El resto puede esperar. Tenía razón. Subí a cambiarme, preparándome para conocer realmente a mi hermano menor por primera vez en 19 años. Y mientras subía las escaleras, escuché un sonido que me detuvo. Llantos. Venían de la habitación de mamá. Parte de mí quiso tocar la puerta.
Parte de mí quiso consolarla como había hecho tantas veces antes. Pero seguí caminando. Porque sus lágrimas ahora no eran mi responsabilidad. Finalmente había puesto mi verdad primero, y eso tenía que ser suficiente. Lucas ya estaba en la terraza cuando llegué. Había una mesa con café, jugo, frutas y pan. Ninguno de los dos comió. No sé por dónde empezar, dijo Lucas, mirando su taza vacía. Yo tampoco. ¿Siempre supiste de mí? Sí. Mamá me dijo cuando estaba embarazada de ti. Yo tenía 13 años. Lucas levantó la vista bruscamente. ¿13? Entonces me conociste cuando era bebé. Te cargué cuando tenías 3 días. Mamá todavía estaba casada con mi papá entonces. Tu papá biológico se había ido. ¿Mi papá biológico? Lucas palideció. Richard no es mi padre biológico. Me di cuenta de mi error. No lo sabías. No. Dios. ¿Quién es mi padre entonces? Un hombre llamado Marco. Mamá tuvo una aventura. Mi papá la perdonó al principio, pero cuando tú naciste y no te parecías a él, se hizo la prueba de ADN. Por eso se divorciaron cuando yo tenía 18. Lucas se levantó de la silla. Entonces toda mi vida es una mentira. Richard no es mi padre. Ni siquiera sé quién es mi padre. Marco trabajaba en el banco donde mamá tenía su cuenta. Eso es todo lo que sé. Cuando mi papá descubrió todo, Marco ya se había mudado a otro estado. ¿Tu papá me odia? No. Nunca te culpó. Eras un bebé, pero fue doloroso para él. Por eso no mantuvimos contacto después del divorcio. Cada vez que me veía todo lo que mamá le hizo. Lucas se pasó las manos por el cabello. Necesito decirle a Richard. Él probablemente ya lo sospecha. Por eso ordenó la auditoría. Va a descubrir que mamá también le mintió sobre ti. ¿Richard sabe que no soy su hijo biológico? No estoy segura, pero lo sabrá pronto. Lucas se dejó caer de nuevo en la silla. Mi vida entera es falsa. Mi nombre, mi familia, todo. Tu nombre es real. Eres Lucas. Y ahora tienes la oportunidad de conocer tu verdadera familia. ¿Cuál verdadera familia? ¿Mi padre biológico que no sé quién es? ¿Tu papá que no quiere verme porque le recuerdo el engaño de mamá? Mis hermanos, Mateo y Diego. Son tus medios hermanos también, técnicamente. Mamá seguía casada con mi papá cuando quedó embarazada de ti. Lucas se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente habló. ¿Cómo son, Mateo y Diego? Mateo es callado. Le gustan las computadoras. Diego es todo lo contrario. Juega fútbol. Habla todo el tiempo. Ambos saben de ti. Les conté sobre mi hermano menor hace años. ¿Quieren conocerme? Siempre han querido conocerte. Pero mamá me hizo prometer que nunca los contactaría. Dijo que sería confuso para ti. ¿Confuso? Lucas rió sin humor. Esto es confuso. Descubrir a los 19 que tengo una hermana mayor y 2 hermanos menores. Que mi padre no es mi padre. Que mi madre es una mentirosa profesional. La puerta de la terraza se abrió. Era el señor Morrison con Richard. Lucas, dijo Richard con voz tensa. Necesito hablar contigo. Lucas se puso de pie. ¿Encontraste algo? Sí. Richard miró hacia mí. ¿Sara puede quedarse? Sí, respondió Lucas inmediatamente. Ella se queda. Nos sentamos todos. El señor. Morrison abrió su portafolio y sacó varios documentos. Hicimos una revisión preliminar de las finanzas. Comenzó. Victoria ha gastado aproximadamente $450,000 en los últimos 3 años. Richard no se veía sorprendido. Eso está dentro de lo que esperaba. No en las cosas que esperaba. Encontramos transferencias extrañas, pagos a clínicas médicas privadas, pagos a abogados y pagos mensuales a alguien llamado Marco Delgado. Lucas y yo nos miramos. ¿Marco Delgado?, preguntó Richard. ¿Quién es? El señor Morrison me miró. Estaba esperando que yo respondiera. Es el padre biológico de Lucas, dije en voz baja. El silencio fue absoluto. Richard miró a Lucas, luego a mí, luego de vuelta a Lucas. ¿Qué? Victoria tuvo una aventura cuando estaba casada con mi padre, expliqué. Marco Delgado es el padre biológico de Lucas. Mi padre lo descubrió cuando Lucas era bebé. Por eso se divorciaron. Richard se hundió en su silla. Lucas no es mi hijo. Biológicamente no, confirmó el señor Morrison. Los pagos a Marco Delgado comenzaron hace 5 años. $50,000 al año. 250,000 en total. ¿Por qué le pagaría a ella?, preguntó Richard. Chantaje probablemente, respondió el señor Morrison. Encontramos correos electrónicos. Marco amenazó con contactarte, Richard, y decirte la verdad sobre Lucas si Victoria no le pagaba. Lucas estaba completamente pálido. Entonces mi padre biológico es un criminal. Y tu madre es cómplice, agregó Richard con amargura. Usó mi dinero para pagar el chantaje de su amante. ¿Qué más encontraste?, pregunté. El señor.
Morrison sacó más papeles. Pagos a una clínica de fertilidad. $60,000 hace 2 años. Richard frunció el ceño. Victoria dijo que no podía tener más hijos, que había complicaciones después de Lucas. Aparentemente no. Los registros muestran que intentó quedar embarazada. Sin éxito. ¿Por qué?, preguntó Lucas. ¿Por qué querría otro hijo si ni siquiera reconoce a los que tiene? Herencia, dijo Richard con cansancio. Si teníamos un hijo juntos, aseguraba su posición. El prenup que firmamos especifica que si tenemos hijos, ella recibe más en caso de divorcio. Entonces intentó embarazarse para asegurar dinero. Resumí. Sí. Y cuando no funcionó, siguió mintiendo. Me dijo que los doctores habían confirmado que era imposible. Lloró. Me hizo sentir culpable por siquiera mencionar hijos. Vanessa apareció en la puerta. Papá, Victoria quiere hablar contigo. Que espere. Dice que tiene algo importante que decir. Sobre las finanzas. Richard intercambió una mirada con el señor Morrison. Tráela aquí entonces. Que diga lo que tenga que decir frente a todos. Vanessa salió. Regresó 5 minutos después con mamá. Mamá se veía terrible. Sin maquillaje, el cabello sin arreglar, todavía en la ropa del día anterior. Me miró brevemente antes de enfocarse en Richard. Richard, por favor, déjame explicar. Explica entonces. Explícanos sobre Marco Delgado, sobre el chantaje, sobre los tratamientos de fertilidad, sobre cada mentira que has construido. Mamá se sentó sin que nadie la invitara. Marco me contactó hace 5 años. Amenazó con decirte todo si no le pagaba. No tuve opción. Tenías opciones, dijo Richard fríamente. Podías decirme la verdad. ¿Y arriesgarme a perderte? ¿A perder todo esto? Mamá señaló alrededor. No podía. ¿Y los tratamientos de fertilidad?, preguntó el señor Morrison. Mamá dudó. Quería darte un hijo. Pensé que si teníamos un bebé juntos, nada más importaría. Manipulación, dijo Vanessa desde la puerta. Todo lo que haces es manipular. Tú no entiendes. Mamá se volvió hacia ella. Cuando tienes mi edad y has luchado toda tu vida, haces lo que sea necesario para sobrevivir. No, dije con firmeza. Haces lo necesario para sobrevivir sin destruir a otros. Yo viví en mi auto y nunca le mentí a nadie sobre quién era. Mamá me miró con algo parecido al odio. Tú me expusiste. Destruiste mi vida. Yo dije la verdad. Tú destruiste tu propia vida con mentiras. ¿Hay algo más?, preguntó Richard a mamá. ¿Alguna otra mentira que deba saber? Mamá abrió la boca. Luego la cerró. Vi algo cruzar por su rostro. Algo como miedo. ¿Victoria?, presionó Richard. Hay deudas, admitió finalmente, de antes de conocerte. Tarjetas de crédito, préstamos personales. Las pagué con tu dinero. ¿Cuánto? $120,000. Richard se puso de pie. Saliste de tu primer matrimonio con deudas de $120,000 y nunca me lo dijiste. Tenía vergüenza. Vergüenza, repitió Richard. Pero no tanta vergüenza como para no usar mi dinero para pagarlas. El señor Morrison escribía todo. Eso es casi $1 millón sin contar gastos regulares. Marco recibió $250,000. Los tratamientos $60,000. Las deudas $120,000. ¿Dónde está el resto? Mamá no respondió. ¿Victoria?, insistió Richard. ¿Dónde están los otros $500,000? En una cuenta separada, susurró mamá. ¿Qué cuenta? Una que abrí, por si acaso. Richard la miró con incredulidad. ¿Escondiste $500,000 de mi dinero en una cuenta secreta? Para protegerme, en caso de que nos divorciáramos. Eso es robo, dijo el señor Morrison. El prenup especifica que cualquier dinero de cuentas conjuntas es para gastos compartidos, no para cuentas secretas. Richard caminó hacia la puerta. Quiero el divorcio. Morrison, prepara los papeles. Richard, por favor. Mamá se levantó. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Mentiste sobre todo. Tu pasado, tu familia, tus finanzas. Usaste mi dinero para pagar chantajes, esconder secretos y asegurar tu futuro. No eres la mujer con la que me casé. Probablemente esa mujer nunca existió. Se fue sin mirar atrás. Vanessa lo siguió. Lucas me miró, esperando que yo decidiera. «Vamos», le dije suavemente. «Necesitas salir de aquí». Mientras salíamos, mamá gritó detrás de nosotros. «¡Sara! Tú causaste esto. Todo era perfecto hasta que abriste tu boca». Me detuve en la puerta. «No, mamá. Todo era una mentira hasta que yo dije la verdad. Hay una diferencia». Cerré la puerta y dejé a mamá sola con las consecuencias de sus propias decisiones. 3 días después del enfrentamiento, mamá seguía en la mansión. Richard le había dado una semana para encontrar otro lugar. Yo me quedé en la casa de huéspedes. Lucas tocó mi puerta temprano en la mañana. ¿Puedo entrar? «Claro». Se sentó en el sofá, nervioso. «Quiero conocer a Mateo y Diego. ¿Crees que tu papá acepte?»
Puedo preguntarle. Llamé a mi papá esa misma tarde. Respondió al tercer timbre. Hola, mija. Hola, papá. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Estás bien? ¿Necesitas dinero? No, es sobre Lucas. Él sabe la verdad ahora. Todo salió. Y quiere conocer a Mateo y Diego. Hubo un largo silencio. ¿Cómo se enteró? Le conté todo. La cena, la confrontación, los documentos, el divorcio inminente. Dios, suspiró papá. Victoria siempre fue así, mentía como respiraba. ¿Vendrás? Lucas realmente quiere conocerlos, y creo que sería bueno para todos. Déjame hablar con Clara, te llamo mañana. Me llamó esa noche. Podemos ir el sábado. Clara dice que es importante que los muchachos conozcan a su hermano. El sábado llegó frío y nublado. Richard nos prestó la sala de estar principal para la reunión. Vanessa insistió en quedarse, diciendo que Lucas necesitaba apoyo. Papá llegó a las 2 con Clara, Mateo y Diego. Lucas estaba tan nervioso que temblaba. «Respira», le dije. «Son solo niños. Son mis hermanos, hermanos que nunca conocí». La puerta se abrió y entraron. Papá se veía mayor de lo que recordaba. Clara sonrió cálidamente. Mateo caminaba detrás de ellos con su mochila de computadora. Diego corría adelante. ¿Tú eres Lucas?, preguntó Diego inmediatamente. Sara dijo que eres nuestro hermano. Lucas asintió sin palabras. Genial. ¿Juegas videojuegos? Mateo y yo jugamos Fortnite. ¿Podrías unirte a nuestro equipo? La tensión se rompió. Lucas rió. Sí, juego. Perfecto. ¿Tienes Discord? Mientras Diego bombardeaba a Lucas con preguntas sobre juegos, Mateo se acercó más despacio. Hola, dijo simplemente. Soy Mateo. Lucas. Sara dice que te gusta la programación. Sí, estoy estudiando ciencias de la computación. Los ojos de Mateo se iluminaron. Yo también quiero estudiar eso. ¿Puedo preguntarte sobre las universidades? Y así comenzó. Los 3 hermanos se sentaron juntos, hablando de tecnología, juegos, escuela, como si no hubieran perdido años de conocerse. Papá se acercó a mí. Te ves bien, mija. Gracias por venir, papá. Debí haber venido antes. No debí dejarte sola con todo esto. Estabas construyendo tu nueva familia, lo entiendo. Tú también eres mi familia, siempre lo serás. Clara me abrazó. Tu papá habla de ti todo el tiempo. Los muchachos estaban emocionados de finalmente conocer a su hermana mayor y a Lucas. Vanessa apareció con té y galletas. ¿Necesitan algo más? Estamos bien, dijo Clara. Gracias por recibirnos. Lucas es importante para nosotros también, respondió Vanessa. Y claramente Sara también. Nos sentamos mientras los chicos seguían hablando. Papá finalmente preguntó lo que todos pensaban. ¿Dónde está Victoria? Arriba, en su habitación. Richard le dio hasta el viernes para irse. ¿A dónde irá? No lo sé. Y francamente, no me importa. Papá me miró sorprendido. Nunca te había escuchado hablar así sobre tu mamá. Pasé 32 años poniendo sus necesidades antes de las mías. Viví en mi auto mientras ella dormía en una mansión. Dejé que me ocultara como si fuera su vergüenza. Ya no más. Clara asintió con aprobación. Bien por ti. Nadie merece ese trato. Especialmente no de su propia madre. La puerta de la sala se abrió. Era mamá. Se veía terrible, pero había hecho el esfuerzo de arreglarse. Maquillaje, cabello peinado, ropa elegante. Roberto, dijo con voz temblorosa. No sabía que estarías aquí. Papá se puso de pie. Victoria. ¿Luces bien? Clara también. Y los niños, están enormes. ¿Qué quieres, Victoria?, preguntó papá directamente. Solo quería ver a todos, ver a mi familia. No somos tu familia, dije fríamente. Renunciaste a ese derecho cuando nos ocultaste, cuando mentiste, cuando elegiste tu comodidad sobre nosotros. Mamá me ignoró, enfocándose en Lucas. Lucas, cariño, ¿podemos hablar? Lucas miró a Diego y Mateo, luego a mí. No tengo nada que decirte. Soy tu madre. Eres la mujer que me mintió sobre todo, sobre mi padre, sobre mi hermana, sobre nuestra familia. No sé quién eres. Por favor. Mamá dio un paso adelante. Hice todo por ti, para darte una buena vida. Mentiste por ti, corrigió Lucas, para tener la vida que querías. Yo solo era parte del escenario. Diego se levantó. ¿Tú eres la mamá de Sara? Mamá lo miró. Sí. Sara dijo que fuiste mala con ella, que la hiciste vivir en su auto. Es más complicado que eso. No suena complicado, dijo Diego con la honestidad brutal de un niño de 9 años. Suena malo. Mateo también se puso de pie. Sara siempre nos trae regalos cuando nos visita. Nos ayuda con la tarea. Viene a nuestros partidos de fútbol. Eso es lo que hace la familia. No mentir y esconder. Ustedes no entienden, intentó explicar mamá. Entendemos perfectamente, dijo papá. Vinimos aquí para que Lucas conociera a sus hermanos, no para escuchar tus excusas.
Si nos disculpas, Victoria. Mamá miró alrededor de la sala. A mí, a Lucas, a papá, a los muchachos, buscando un aliado y no encontrando ninguno. Algún día entenderán, dijo finalmente. Algún día verán que hice lo mejor que pude. Lo que hiciste fue suficiente para perdernos a todos, respondí. Esa es la única verdad que importa. Mamá salió de la sala. Escuchamos sus pasos subiendo las escaleras. Clara rompió el silencio. ¿Alguien quiere más té? La tensión se disolvió. Los chicos volvieron a sus conversaciones. Papá se sentó junto a mí. Estoy orgulloso de ti, mija. Sé que no fue fácil. No lo fue, pero era necesario. Richard entró a la sala una hora después. Disculpen la interrupción. Roberto, ¿podemos hablar un momento? Papá miró a Clara. Ella asintió. Ve, estaré bien aquí. Salieron juntos. Vanessa se sentó junto a mí. Tu familia es linda. Gracias. Clara es buena persona. Los muchachos también. Lucas está feliz. Míralo. Lucas estaba riendo con Diego sobre algo en el teléfono de Diego. Mateo les mostraba algo en su laptop. Se veían como hermanos que se conocían de toda la vida. Perdieron mucho tiempo, dije en voz baja. Pero tienen el futuro, respondió Vanessa. Eso es lo que importa ahora. Papá y Richard regresaron 30 minutos después. Papá se veía serio. ¿Todo bien? Preguntó Clara. Sí. Richard solo tenía algunas preguntas sobre el pasado. Le conté lo que necesitaba saber. Richard asintió hacia mí. Tu padre me dio claridad sobre muchas cosas. Gracias por traerlo, Sara. ¿Qué le dijiste? Le pregunté a papá más tarde, cuando estábamos solos un momento. La verdad. Sobre Victoria. Sobre sus mentiras durante nuestro matrimonio. Sobre cómo manipulaba las situaciones. Le advertí que ella haría cualquier cosa para mantener su estilo de vida. ¿Crees que la perdonará? No. Richard es orgulloso. Victoria lo humilló públicamente. Eso no se perdona fácilmente en su círculo social. Tenía razón. Al día siguiente, Richard anunció que había contratado a los mejores abogados de divorcios del estado. Mamá tendría que irse en 2 días, no 5. Lucas me buscó esa tarde. ¿Puedo ir a visitar a Mateo y Diego el próximo fin de semana? Hablaré con papá y Clara. Sara, dudó. Gracias. Por decir la verdad, sé que fue difícil, pero me diste una familia real. Siempre fue tu familia. Solo estaba escondida. Ya no más. Sonrió. Ya no más secretos. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para finalmente volver a mi apartamento, Vanessa tocó la puerta. ¿Te vas mañana? Sí. Ya es tiempo de volver a mi vida. Visítanos, por favor. Lucas te necesita. Y yo. Me gustaría conocerte mejor. Como amiga, no como la hijastra de tu mamá. Me gustaría eso. Nos abrazamos. Y por primera vez en 3 años, sentí que tenía algo parecido a una familia real. Imperfecta. Complicada. Pero honesta. Al día siguiente, mientras cargaba mi auto, vi a mamá salir de la mansión con sus maletas. Un taxi la esperaba. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No dije nada. Ella tampoco. A veces las despedidas no necesitan palabras. Solo el entendimiento de que algunas puertas se cierran para siempre. Y yo estaba en paz con eso. 2 meses después de que mamá se fuera de la mansión, mi vida había cambiado completamente. Conseguí un mejor trabajo en marketing digital. Me mudé a un apartamento más grande, y por primera vez en años tenía ahorros en mi cuenta bancaria. Lucas me visitaba cada 2 semanas. Vanessa y yo almorzábamos juntas los viernes. Incluso Richard me invitaba ocasionalmente a cenas familiares. Pero mamá había desaparecido completamente. Ninguno de nosotros sabía dónde estaba. Hasta que Lucas recibió una llamada. «Sara, necesito que vengas», dijo por teléfono. Sonaba alterado. «Es sobre mamá». Llegué a la mansión en 30 minutos. Lucas estaba en la sala con Richard y Vanessa. Todos se veían serios. ¿Qué pasó? Lucas me mostró su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Mamá estaba en la foto, sentada en lo que parecía ser un apartamento pequeño. Se veía demacrada, sin maquillaje, con el cabello sin teñir mostrando las raíces grises. El mensaje decía: «Tu madre está enferma. Necesita ayuda. Llama a este número». ¿Llamaste? Pregunté. Sí. Es una vecina suya. Dice que mamá tiene neumonía, que está en cama desde hace una semana y no quiere ir al hospital. ¿Dónde vive? En un apartamento al otro lado de la ciudad. La zona no es buena. Richard habló. Llamé a mi abogado. Técnicamente todavía estamos casados. El divorcio no se ha finalizado. Eso significa que yo soy responsable de sus gastos médicos. ¿Vas a ayudarla?, preguntó Vanessa con sorpresa. Voy a pagar por un hospital privado y un tratamiento adecuado. Pero no voy a visitarla. Eso depende de ustedes. Lucas me miró. ¿Vamos? Dudé.
Después de todo lo que mamá había hecho, parte de mí quería ignorar el mensaje. Pero otra parte, la parte que recordaba a la mujer que me crió durante 18 años, no podía simplemente abandonarla. «Vamos», dije finalmente. El apartamento estaba en un edificio viejo con ascensor roto. Subimos 4 pisos por las escaleras. La vecina, una mujer mayor llamada Rosa, nos esperaba en el pasillo. «Gracias por venir. Su mamá está muy mal. Dice que no tiene familia, pero encontré fotos de ustedes en su teléfono. ¿Cuánto tiempo lleva enferma?», pregunté. «Una semana, tal vez más. No sale de la cama. Apenas come». Rosa abrió la puerta del apartamento. Era pequeño. Un estudio con una cocina integrada. Olía a humedad y enfermedad. Mamá estaba en la cama, cubierta con mantas delgadas. Cuando nos vio, intentó sentarse pero empezó a toser violentamente. «¿Qué hacen aquí?», logró decir entre toses. «Tu vecina nos llamó», respondió Lucas. «Dice que estás enferma». «Estoy bien. Pueden irse». «No estás bien», dije acercándome. Toqué su frente. Estaba ardiendo. «Tienes fiebre alta. Necesitas un hospital». «No tengo dinero para hospitales». «Richard pagará», informó Lucas. «Ya lo arregló». Mamá cerró los ojos. «No quiero su caridad». «No es caridad. Todavía están casados técnicamente. Es su obligación legal. No quiero nada de él. Ni de ustedes». «Muy mal», dije con firmeza. «Porque vamos a llevarte al hospital ahora mismo. Puedes pelearte con nosotros después de que te cures». Llamé a una ambulancia mientras Lucas empacaba algunas cosas de mamá. Ropa, documentos, su teléfono. En el hospital, los doctores confirmaron neumonía severa. Mamá necesitaba antibióticos intravenosos y al menos una semana de hospitalización. «Tienes suerte de que la trajeran cuando lo hicieron», dijo el doctor. «Unos días más y habría sido crítico». Lucas se quedó conmigo en la sala de espera mientras mamá dormía por los medicamentos. «¿Por qué vivía así?», preguntó. «Richard le dio dinero en el divorcio preliminar. $50,000 para que se estableciera. Probablemente lo gastó rápido. Mamá nunca fue buena con el dinero». «¿Crees que deberíamos hablar con ella? ¿Cuando despierte?» «No lo sé. ¿Qué le dirías?» Lucas se encogió de hombros. «No lo sé, estoy enojado, pero también es mi mamá. Y se ve tan pequeña, tan frágil. La enfermedad hace eso. No solo la enfermedad. Es como si toda la pelea se hubiera ido de ella». Mamá despertó esa noche. Lucas y yo estábamos sentados junto a su cama. Nos miró por un largo rato sin decir nada. «¿Por qué vinieron?», preguntó finalmente. «Después de todo lo que hice». «Porque a pesar de todo eres mi mamá», respondió Lucas. «Y no podía dejarte morir sola». «¿Y tú?», mamá me miró. «¿Por qué viniste, Sara?». «Honestamente no lo sé. Tal vez porque una parte de mí todavía recuerda a la mamá que me criaste. Antes de que todo esto pasara». Mamá cerró los ojos. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Lo arruiné todo. Todo lo que toqué, lo arruiné». «Sí», dije simplemente. «Lo hiciste. Pensé que si tenía suficiente dinero, suficiente estatus, finalmente sería feliz. Finalmente sería suficiente. Pero nunca fue sobre el dinero», dijo Lucas. «Era sobre ti, sobre sentirte inferior». «Mi mamá me decía que yo no era lo suficientemente buena», murmuró mamá. «Que había nacido pobre y moriría pobre. Que nunca sería como la gente con dinero. Pasé toda mi vida intentando demostrarle que estaba equivocada». «¿Y lo lograste?», pregunté. «Por un tiempo, cuando me casé con Richard, cuando vivía en esa mansión. Pero siempre sentía que era fraude, que en cualquier momento alguien descubriría que yo no pertenecía ahí». «Entonces te aseguraste de que no lo descubrieran», dije. «Borraste tu pasado. Nos borraste a nosotros». «Sí. Y ahora no tengo nada. Ni el dinero, ni la mansión, ni mi familia. Me quedo exactamente donde mi mamá dijo que terminaría». «Tienes una opción», dije con cuidado. «Puedes seguir siendo la víctima de tu pasado. O puedes ser honesta por primera vez en tu vida». «¿Honesta sobre qué?». «Sobre quién eres realmente. Sobre tus errores. Sobre lo que nos hiciste». Mamá miró al techo. «No sé si puedo. He mentido tanto tiempo que ya ni sé qué es verdad». «Entonces empieza con algo simple», sugirió Lucas. «Dinos por qué nos ocultaste. La verdad real, no las excusas». Mamá respiró profundo. «Porque tenía miedo de que Richard me dejara si sabía. Porque Sara representaba todo lo que yo quería olvidar. Porque era más fácil fingir que eras mi sobrina que admitir que había sido madre tan joven. Porque soy cobarde». Era la primera vez que la escuchaba admitir la verdad sin justificaciones. «¿Y los $500,000 que escondiste?», pregunté. «Los gasté. En ropa, en tratamientos de belleza, en mantener las apariencias. Pensé que si me veía lo suficientemente bien, si actuaba lo suficientemente bien, nadie cuestionaría mi lugar ahí». «Pero Richard te amaba», dijo Lucas.
No necesitabas todo eso. No podía creerlo. No podía creer que alguien como él pudiera amarme realmente. Así que seguí actuando. Seguí mintiendo, pensando que el verdadero yo nunca sería suficiente. La enfermera entró para revisar sus signos vitales. Nos pidió que la dejáramos descansar. Afuera de la habitación, Lucas me preguntó, ¿le crees? Creo que finalmente está siendo honesta, pero la honestidad no borra lo que hizo. ¿La perdonarás? No lo sé. Tal vez algún día. Pero primero necesita demostrar que realmente ha cambiado. Y si no cambia, entonces tendremos que aceptar que hicimos lo que pudimos. El resto depende de ella. Richard nos llamó esa noche. ¿Cómo está? Estable. Los antibióticos están funcionando. Bien. Hablé con mi abogado. El divorcio se finalizará el mes que viene. Después de eso, ella ya no es mi responsabilidad. ¿Le darás algo en el acuerdo? Lo mínimo que exige la ley. $25,000. Después de eso, está sola. Era más de lo que mamá merecía, considerando todo. Pero Richard era un hombre justo, incluso cuando lo habían traicionado. Gracias por cuidarla, agregó Richard. Aunque no se lo merezca, lo hacemos por nosotros. Respondí. No por ella. Colgamos. Lucas y yo nos quedamos en la cafetería del hospital, bebiendo café terrible y procesando todo lo que había pasado. ¿Crees que alguna vez tengamos una relación normal con ella? Preguntó Lucas. No lo sé. Pero al menos ahora sabemos la verdad. Y eso es más de lo que teníamos antes. Supongo que tienes razón. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras afuera la ciudad continuaba su ritmo normal, indiferente a nuestro drama familiar, indiferente a las consecuencias de años de mentiras. Pero por primera vez sentía que estábamos en el camino correcto, el camino de la verdad, aunque doliera. Y eso tenía que significar algo. Un año después de aquella cena que cambió todo, mi vida era completamente diferente. Estaba sentada en mi nuevo apartamento, uno que había podido pagar yo sola sin ayuda de nadie, cuando Lucas tocó la puerta. «Llegaron temprano», dije, dejándolo entrar. Detrás de él venían Mateo y Diego, ahora más altos y más maduros. «Diego no podía esperar», explicó Lucas. «Ha estado preguntando por ti toda la semana». «Traje mi proyecto de ciencias», anunció Diego cargando una caja. «Quiero que lo veas antes de presentarlo». Mateo entró callado como siempre, pero me abrazó. «Hola, Sara». «Hola, Mateo. ¿Cómo van las clases de programación?» «Bien. Lucas me está ayudando con un proyecto». Ver a los tres juntos, actuando como los hermanos que siempre debieron ser, me llenaba de algo que no podía describir. No era felicidad exactamente, era satisfacción. Vanessa llegó 1 hora después con comida china. «Traje suficiente para un ejército. Conociendo a Diego necesitaremos todo», bromeé. Mientras comíamos, Vanessa me pasó su teléfono. ¿Viste esto? Era un artículo de una revista local. El titular decía, Richard Whitmore anuncia compromiso con la doctora Elena Torres, reconocida cardióloga. Richard se va a casar de nuevo, dije. Conoció a Elena en una conferencia médica hace 6 meses. Es completamente diferente a Victoria. Honesta, directa, con su propia carrera. Me alegro por él. Quiere que vengas a la boda. Tú y Lucas. Dice que ahora son parte de la familia. Lucas levantó la vista de su plato. ¿En serio? En serio. Papá dice que ustedes son lo único bueno que salió de su matrimonio con Victoria. ¿Irás? Me preguntó Lucas. Si me invitan formalmente, sí. Mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado pero que reconocí. Mamá. No habíamos hablado en 6 meses. Después de salir del hospital, ella se había mudado a otra ciudad. Había conseguido trabajo en una tienda departamental. El mismo tipo de trabajo que tenía cuando conoció a mi papá. ¿Vas a contestar?, sí preguntó Lucas. No lo sé. Dejé que fuera a buzón de voz. 2 minutos después, llegó un mensaje de texto. Sara, sé que no quieres hablar conmigo, pero quiero que sepas que comencé terapia. He estado yendo cada semana durante 4 meses. Mi terapeuta dice que necesito hacer las paces con mi pasado antes de poder seguir adelante. Entiendo si no quieres verme. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar. Mamá. Le mostré el mensaje a Lucas. Él lo leyó y me devolvió el teléfono sin decir nada. ¿Qué piensas?, pregunté. Creo que está haciendo lo que debió hacer hace años, pero no sé si es suficiente. ¿Le responderás?, preguntó Vanessa. Eventualmente, pero no hoy. La verdad era que no sabía qué sentir sobre mamá. Ya no estaba enojada. Eso había pasado. Pero tampoco estaba lista para dejarla entrar de nuevo en mi vida completamente. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Y estaba en paz con ambas posibilidades. 2 meses después,
Llegó la invitación formal para la boda de Richard. Vanessa la entregó personalmente. Papá quiere que seas su madrina, me dijo. Dice que sin ti, nunca habría descubierto la verdad sobre Victoria, que le salvaste de desperdiciar más años con alguien que no lo amaba realmente. No sé si merezco ese crédito. Lo mereces. Solo dijiste la verdad. Eso es todo. Pero esa verdad cambió todo. La boda fue elegante pero íntima. Solo 50 invitados. Elena era exactamente como Vanessa la había descrito. Inteligente, segura de sí misma, genuina. Durante el brindis, Richard me mencionó: quiero agradecer a alguien especial hoy. Sara, sin tu valentía para decir la verdad, yo seguiría viviendo una mentira. Me enseñaste que la honestidad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la comodidad de las mentiras. Gracias. Todos aplaudieron. Sentí las miradas sobre mí y no supe dónde meterme. Después de la ceremonia, Elena se acercó. Así que tú eres Sara. Richard habla mucho de ti. Espero que cosas buenas. Siempre. Dice que eres una de las personas más valientes que conoce. Solo dije la verdad. Eso requiere más valentía de la que piensas, especialmente cuando esa verdad afecta a tu propia familia. Elena era fácil de querer. Se notaba que Richard había aprendido de sus errores. Esta vez había elegido a alguien real. Lucas me encontró en la terraza más tarde. Papá llamó. ¿Tu papá Roberto? Sí. ¿Quieres saber si podemos cenar la próxima semana? Toda la familia. ¿Toda la familia? Tú, yo, Mateo, Diego, papá y Clara. Dice que es hora de que tengamos una tradición familiar real, sin secretos, sin mentiras. Me gusta esa idea. A mí también. Lucas dudó antes de continuar. Mamá también me escribió. ¿Qué te dijo? Lo mismo que a ti, que está en terapia, que está intentando cambiar. Me preguntó si algún día podría visitarla. ¿Qué le respondiste? Que tal vez. Que necesito tiempo. Que no puedo prometerle nada. Es justo. ¿Crees que alguna vez la perdonaremos completamente? No lo sé, pero creo que podemos llegar a un lugar donde lo que hizo ya no nos defina, donde su traición sea solo parte de nuestra historia, no toda la historia. Lucas asintió. Eso me gusta. Me gusta pensar que tenemos una historia más grande que sus mentiras. Vanessa se acercó con 2 copas de champán. ¿Interrumpo? No, dije, tomando una copa. De hecho, llega en el momento perfecto. ¿Para qué es el brindis? Por la verdad, dije, levantando mi copa. Aunque sea dolorosa, aunque destruya lo que pensábamos que era real. Porque al final, la verdad es lo único que nos libera. ¡Por la verdad!, repitieron Lucas y Vanessa. Brindamos mientras el sol se ponía sobre la ciudad. 3 personas que habían sido extraños hace un año, ahora unidos por la verdad que los había liberado a todos. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mamá. Entiendo si nunca quieres verme. Solo quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de la mujer en la que te convertiste a pesar de mí, no por mí. Fuiste más valiente que yo jamás seré. Te amo, aunque no tenga derecho a decirlo. Esta vez, respondí. Gracias por decir eso. Necesito más tiempo. Pero tal vez algún día podamos hablar, sin mentiras, sin secretos, solo la verdad, aunque duela. Su respuesta llegó de inmediato. Esperaré el tiempo que sea necesario. Te lo debo. Guardé mi teléfono. Lucas me miró con curiosidad. ¿Le respondiste? Sí. ¿Y? Le dije que tal vez algún día, pero que será bajo mis términos, no los suyos. Bien, es lo que mereces. Vanessa levantó su copa de nuevo. Un brindis más. Por las familias que elegimos, no solo las que nos tocaron. Por las familias elegidas, repetimos. Y en ese momento, rodeada de personas que me valoraban por quién era realmente, supe que había tomado la decisión correcta aquella noche en la cena. La verdad había tenido su precio. Perdí la familia que pensaba que tenía. Perdí la ilusión de una madre que me amaba incondicionalmente. Perdí la comodidad de las mentiras familiares. Pero gané algo mucho más valioso. Gané mi propia voz, mi propia historia, mi propia verdad. Y gané una familia real. Lucas, Vanessa, Mateo, Diego, papá, Clara, incluso Richard y Elena. Personas que me aceptaban completamente, sin necesidad de ocultar quién era. Mamá había dicho una vez que la verdad me dejaría sola, que siempre lo hacía, pero se equivocó. La verdad me había liberado, me había dado una familia real, me había dado mi vida de vuelta, y eso valía cualquier precio que hubiera tenido que pagar. Mientras la noche continuaba y la celebración seguía, miré a mi alrededor. Lucas riendo con Diego, Mateo mostrándole algo en su teléfono a Vanessa, Richard bailando con Elena. Esta era mi familia ahora, imperfecta, complicada, pero completamente honesta.
Y por primera vez en mi vida, no tenía que fingir ser alguien más. Podía simplemente ser yo, Sara. La hija que fue negada. La hermana que fue escondida. La mujer que eligió la verdad sobre la comodidad. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.